muchas cosas suceden alrededor de nuestra vida, muchas circunstancias que ocurren y que tienen que ver con nuestra vida diaria. Nos afectan de una manera directa o de una manera indirecta. Tenemos a nuestro alrededor pues personas, la naturaleza misma, y todo ello ocurre en su vaivén natural. Las personas se relacionan unas con otras y de pronto interactúan con nosotros también, personas conocidas o no conocidas. Andamos en el ambiente de la ciudad, de nuestros trabajos y bueno, pues sí, muchos fenómenos hasta naturales también ocurren: calor, frío, un ciclón, un terremoto, una nevada, en fin, todo eso ocurre a nuestro alrededor y bueno, por un sentido de alerta, un sentido o un instinto de supervivencia también le llaman, estamos atentos a todo eso, sí, porque nos puede afectar de una manera, repito, positiva, negativa. Por eso es que tenemos que estar siempre atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ocurren miles, millones de cosas, ¿verdad? De pronto escuchamos un ruido y si ese ruido nos es conocido, nos es común, digamos un carro accionó su claxon, ¿verdad? Pip, pip. Y como ese ruido ya lo tenemos registrado como conocido y que no afecta nuestra seguridad, bueno, pues no nos causa una gran expectación. Pero si de pronto estando en algún lugar escuchamos una explosión, ¡boom!, inmediatamente reaccionamos. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está en riesgo. Está en riesgo. Ese ruido no lo tenemos registrado como algo bueno, ¿verdad?, sino como algo peligroso. En fin, y así sucede. Estamos en X lugar y de pronto entra una persona que conocemos. Nuestra actitud corporal y las reacciones de nuestro rostro pues son positivas. Hasta abrimos, hola, ¿cómo estás?, ¿verdad? Nos sentimos tranquilos, seguros. ¿Por qué? Porque conocemos a la persona, conocemos sus alcances, conocemos su forma de ser, ¿verdad?, amigable, positiva, en fin. Bueno, así es en todas las cosas, ¿eh? Estamos pulsando y midiendo todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y repito, hay miles de cosas que suceden, ¿verdad? Pues todas ellas buscamos tenerlas, atención con esto, bajo conocimiento, o sea, bajo control, que sepamos qué es, qué hace, si es buena, si es mala esa situación, y buscamos controlarla. O sea, lo que quiero decir es que toda persona, todo ser humano, actúa de esta misma manera para sentirse seguro, para sentirse confiado, de tal manera que nos gusta tener bajo control, bajo nuestro dominio, todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y bueno, pues eso es lo ideal, ¿verdad? Pero hay un problema: no lo conocemos todo, no lo sabemos todo, no lo controlamos todo. Son más, mucho más las circunstancias que nosotros no podemos controlar, ¿verdad?, que aquellas que sí podemos controlar. Cuando las podemos controlar, repito, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros, pero muchas circunstancias que no podemos controlar, pues nos dan miedo, nos atemorizan, ¿verdad?, porque no sabemos qué va a pasar. Y bueno, pues así es la conducta humana en relación con el medio, en relación con las cosas, en relación con las personas. Y nuestro poder sobre ellas es completamente limitado. No podemos controlar la lluvia, por ejemplo, ¿verdad?
no podemos controlar el día y la noche, no podemos controlar al Espíritu Santo, Él nos controla a nosotros. Muchas cosas no podemos controlar. La vida de los demás no la podemos controlar, ¿verdad? Que ocurran cosas terribles, tampoco podemos controlarlas. Y que ocurran cosas hermosas alrededor nuestro, ocurren muchas cosas bellas, maravillosas, pero tampoco están bajo nuestro control. Están allí para que nosotros pues simplemente las admiremos, ¿verdad? Pero más de ahí no podemos. No podemos controlar, a ver, que nuestro próximo bebé sea varón. Ahí estamos siempre con la incertidumbre de será niño, será niña, y ahí estamos, ¿verdad? Todos apostando. ¿Por qué? Porque no lo podemos controlar. El día de la muerte, tampoco. No sabemos cuándo vamos a morir, en fin. Y pudiera seguir con una lista de cosas enormes, ¿verdad? Ni siquiera podemos controlar quién pueda ser nuestro próximo jefe en el trabajo. No podemos. O sea, en fin, pues es que nuestro poder es muy, muy limitado. Muy limitado. Y alguna vez, leyendo la Escritura, bueno, encontré un versículo que de verdad, me puso a pensar enormemente, pero tremendamente, y cambió mi vida. Y basado en esta tesis, en esta ley espiritual, que nosotros no podemos controlarlo todo, pero hay uno que sí lo controla todo. Aleluya, aleluya. Es muy común entre nosotros incluso esa frase, ¿verdad? Dios está en control de todo. Amén, amén, así es. Entonces, Dios, nuestro Señor, Él sí Él sí tiene todo el poder para controlarlo todo. Aleluya. Bajo su poder están todas las naciones. Aleluya, gloria. Bajo su control está toda la tierra. Todos los fenómenos naturales. Él controla y domina al mar, la lluvia. Él controla, tiene poder para controlar el corazón de todo ser humano, la vida de todo ser humano. Entonces eso es fantástico. Y sabemos, porque la misma Escritura nos enseña ese poder maravilloso del Señor. Y como todo absolutamente, los tiempos, por ejemplo, el devenir de los tiempos, está bajo su control. Gloria al Señor. La vida y la muerte están bajo su control. Todo el poder del reino de las tinieblas están bajo el control, bajo el poder absoluto de nuestro Dios. Las enfermedades están bajo su poder. Dios controla todas las cosas y nosotros no. Y ahora que comparto estos versículos, de los 100 versículos que cambiaron mi vida, que te repito, son mis versículos consentidos, son para mí. O sea, no es que sean los versículos más importantes de la Biblia, no es ese el matiz de esta serie de 100 versículos que cambiaron mi vida, no, sino que a mi vida personal, estos 100 versículos causaron un impacto que trajo un gran cambio a mi vida. Encontré un versículo que cumple con esto, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo que estoy platicando, que nosotros no tenemos el control, pero que Dios sí tiene el control absoluto de todas las cosas. Y está en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Es de esos versículos que Dios, hay muchos, que Dios puso en su palabra, pero que dentro del versículo hay una pequeñita frase, ¿verdad? Una frase por ahí que pareciera no tener la menor importancia y que sin embargo Dios de una manera inteligente la puso allí y que encierra una gran verdad, una gran sabiduría.
ahí está oculta, escondida. Y quiero compartir contigo este versículo que en lo personal cambió mi vida y me trajo una gran luz. Capítulo 21 del libro de Éxodo. Estoy en el versículo 12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Dios está dando sus leyes al pueblo, se los da a Moisés para que Moisés le dé a conocer las leyes de Dios a su pueblo. Y dice en este versículo que si alguien mata a uno, entonces el asesino también debe morir. Se lo vuelvo a leer. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, morirá. Él morirá. Él morirá. Este es un principio de justicia, la justicia de Dios, establecida a través de una ley. Entonces, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y bueno, pues hasta ahí dices, bueno, pues eso está muy bien, ¿verdad? Y luego el versículo 13 es el que me impactó enormemente, te lo leo completo. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Este principio, esta forma establecida por el Señor para las personas que cuando ocurrieran estos eventos tuvieran la oportunidad de huir, entre comillas, huir. Este concepto está muy bien desarrollado con otros versículos. Las ciudades de refugio, a donde las personas se tenían que ir a estar allá. Y dice por qué y todo, pero no es mi tema. Mi tema es, dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Y esta es la frase que cambió mi manera de entenderlo todo. Mas el que hiriere a alguno, ¿verdad? Y que no pretendía herirlo. No pretendía herirlo. No era su intención herirlo. No era su intención matarlo. No es que le tenía coraje, ¿verdad? Y como le tenía coraje, buscó una venganza. No. Vuelvo a leerlo. Dice, mas el que no pretendía herirlo. Y hay muchas circunstancias así, ¿eh? De pronto alguien va manejando y ¡pum! Hay un accidente en una esquina o sale un niño en una bicicleta y ¡pum! Y ocurre aquello tremendo. Un incendio tremendo en una fábrica donde hay un accidente de una sustancia inflamable y se empieza a quemar todo aquello y hubo un culpable, el que causó el cortocircuito, el que derramó aquello, pero no era su intención. No pretendía herirlo, no pretendía causar ningún daño. Y hay muchísimas más. Hay muchísimas más situaciones como esta, ¿verdad? Llamémoslas, accidentes. ¿Cuántas veces en cualquier lugar, en cualquier lugar ha ocurrido? De pronto alguien está limpiando un arma y ¡pum! ¡Se dispara! ¡Se dispara! Y hay una persona herida, hay una persona que muere. Pero no pretendía herirlo, no pretendía lastimarlo. A veces han ocurrido casos tan lamentables también, ¿verdad? Cuando de repente alguien, no sé, le da un empujón así a otra persona, la persona cae, se golpea en la cabeza y se muere. No era la intención llegar hasta ese punto de matarlo. Incluso me han tocado ver videos donde el aventar a la persona fue una broma. Y la broma terminó en muerte. Dice entonces aquí, vuelvo desde el principio, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá.
Mas el que no pretendía herirlo, pero lo que cambió mi vida es esta frase, sino que Dios lo puso en sus manos. Cuando yo leí esta frase, Dios lo puso en sus manos. ¿Cómo entenderlo? Ocurrió ese accidente, una bala perdida, por ejemplo. Entró por una ventana y mató a un niño que estaba, a una persona que estaba ahí acostada. Y accidentes, otra vez repito, miles formas. Dice, si yo estoy leyendo bien, aquí dice que ese accidente ocurrió y que Dios lo puso en sus manos, que Dios permitió que así fuera, que Dios sabía lo que iba a ocurrir y que fue Dios quien puso a la persona que murió. Padre amado, Padre amado. Hasta me darían ganas de buscar otras traducciones, pero a mí me encanta la Reina Valera, es la mejor. Entonces, a ver, sino que Dios lo puso en sus manos para que fuera herido. Dios lo puso en sus manos para que muriese. Porque no había intención de parte de la persona que provocó aquel accidente. ¡Wow! Ocurre una gran inundación y ocurre aquella tragedia. ¿Y qué dicen ahora las personas? Dicen, estaba en el lugar equivocado, con la persona equivocada y No, equivocado para nosotros, pero Dios lo puso allí. Y aquel auto fue arrastrado por la inundación. Dios lo puso allí. Porque Dios sí está en conocimiento de todo. Dios sí sabe lo que va a ocurrir. Dios sí sabe precisamente cuándo van a ocurrir las cosas. Cuándo es el tiempo de morir de esta persona o de esta otra persona. Unos morirán por infarto, otros por una enfermedad, otros por un accidente, otros por un problema, un ataque cardíaco, por ejemplo, y más cosas, ¿verdad? Mas todo esto está en control del Señor. De pronto el niño va corriendo, se cae en las escaleras o se cae de la cama y el niño muere. De pronto aquella persona se atraganta con un bocado y muere. En muchas situaciones llegamos a decir, es que no es justo. No es justo que haya muerto así. Es que no es justo que. Sin embargo, hay uno que está en control de todas las cosas. Y que conoce el principio y el final de todas las cosas. Que conoce la intención de todo. Que conoce las circunstancias que ocurrirán y el daño o el efecto que van a producir. Pérdida económica. Está bajo el control del Señor. Aleluya, aleluya. Este versículo cambió mi vida. Esta parte. Y yo creo que nunca has escuchado en un púlpito la explicación de esta frase. Yo tampoco. Pero cuando empiezas a escudriñar la palabra de Dios que nos enseña su voluntad perfecta, aquí dice, sino que Dios lo puso en sus manos. Dios lo puso allí. Dios provocó aquello, Dios permitió aquello, Dios sabía el daño, el efecto. Y a través de ello, atención con lo que voy a enseñar, Dios tiene un propósito. Recordemos a Job. ¿Qué pasó? Dios puso a los hijos de Job allí. Dios puso a Job allí. Y Job dijo que Dios tenía propósito. Dios tiene propósito.
Y es que esta es la gran enseñanza. No creamos, por favor escúchame esto. Supón tú que de repente ocurre un accidente y muere un pastor. Muere un pastor. Y no creas que Dios está allá en su trono y le avisan, Padre, el pastor tal, ¿verdad? Acaba de morir. No creas que Dios dice, ¿cómo que acaba de morir? No me di cuenta. No. En ninguna manera. Nada se sale bajo el control del Señor. Nada toma descuidado a Dios. No es que Dios no se dio cuenta de aquel incendio, de aquel accidente, de aquella enfermedad, lo que tú quieras, ¿eh? De repente un asalto. Va uno en la noche a una parte y de pronto alguien le asalta. O te subes a un taxi y de pronto el taxista mismo era el ladrón. Y si te dijera yo que Dios te puso ahí, Padre amado, sino que Dios lo puso en sus manos. Dios lo puso en sus manos. ¿Por qué? Hay que partir de este principio. Todo lo que ocurre está bajo el conocimiento perfecto del Señor. Todo lo que te ocurre, bueno o malo, está bajo el control de Dios. Es circunstancia permitida por Dios en tu vida y en mi vida. Bueno, cuando ocurren cosas buenas, gracias Señor, alabado seas, qué bendición. Cuando ocurren cosas buenas. Pero cuando ocurren cosas malas, yo acabo de tener en estos 15 días, 2 accidentes. Mi padre me guardó tremendamente, maravillosamente. Entonces, cuando ocurren cosas malas, ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios trae sobre nosotros un castigo tremendo? ¿Será que Dios quiere que te vaya mal? Toda circunstancia está bajo el control de Dios. Es permitida por Dios cuando ocurre y no está bajo tu control. No está bajo mi control. Entonces, ¿por qué permite Dios esas circunstancias tremendas? Porque dice, Dios lo puso en sus manos. Dios permitió que ocurriera. Es que detrás de todo ello, Dios siempre tiene propósitos espirituales. Aleluya. Aleluya. Tenemos que aprender esta verdad de la palabra. Hay siempre propósitos espirituales de Dios para tu vida, para mi vida. Siempre. Allá la Escritura nos dice que hay 2 tipos de tristeza, ¿verdad? La que provoca el mundo, ¿verdad? Y esa es para muerte. Pero la que provoca Dios, dice la palabra, Corintios, la que provoca Dios, atención, dice que es para salvación. Dice que es para arrepentimiento. Eso está escrito. Entonces, tenemos que entender a Dios. Dios no se equivoca cuando permite algo maravilloso en tu vida. Dios no se equivoca tampoco cuando permite algo terrible en tu vida. A través de circunstancias o personas, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En ambas, Dios permitió que sucediera. Dios lo puso en sus manos, está escrito. Dios sí está controlando aquello. Amén. Lo que tenemos que entender es que detrás de eso, conocer que Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno. Dios es misericordioso, que Dios nos ama. Dios nos ama.
Y cuando ocurren estas cosas negativas, como lo que le pasa a Job, que para él en su momento fue negativo, y para nosotros ha sido una para el mundo entero, ha sido una gran lección de vida. En estos días pude ver un video de una persona, quizá ya lo hayas visto, por ahí en la red, una persona que va a un concurso y pasa ella por una situación de muerte. Tiene una situación de muerte tremenda. Le quedan pocos días de vida. Y compone una canción y la canta. Y bueno, esa canción tiene un mensaje de fe y de esperanza. No desde el punto de vista cristiano, claro. Pero toda circunstancia es permitida por el Señor. Toda circunstancia, aleluya. Debemos estar en esa confianza. Bueno, pues este video se hizo viral y actualmente tiene más de 200 millones de reproducciones en el mundo. Y transmite un rayo de esperanza para las personas, de agradecimiento por la vida y más cosas, ¿verdad? Bueno, pues nosotros como hijos de Dios, entendamos esto. Dios es bueno, Dios nos ama. Y toda circunstancia complicada, difícil, accidente y más, muerte, enfermedad, lo que sea, todo aquello que llegue a ocurrir en nuestra vida, Dios lo puso en sus manos. Dios te puso ahí. Dios me puso ahí. Aleluya. Entonces tenemos que entender y buscar qué es lo que me quieres mostrar, Padre. ¿Qué es lo que yo debo aprender, Señor, a través de esta circunstancia tan difícil, tan inesperada, que me causa tanto daño económico, de salud? En fin. Padre mío, revélame, mi Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué debo aprender? Aleluya. Esa es una actitud correcta. ¿Por qué crees que te digo que este versículo cambió mi vida? Cuando entendí que nada era al azar, que nada era fortuito, que no es que las circunstancias ocurren y de pronto, como Dios estaba volteando para otro lado, de pronto ocurrió aquella tragedia y Dios no se dio cuenta. No. Todas las circunstancias están bajo el control, bajo el poder, bajo el dominio de nuestro Señor. La Biblia nos dice que Él sabe hasta, atención, cuántos cabellos tienes. Cuando un cabello se cae de nuestra cabeza, ese cabello que se cayó de nuestra cabeza está bajo el control de Dios. Aleluya. Nada ocurre. No se mueve la hoja del árbol sin que Dios lo permita. Aleluya. ¿No te parece fantástico? A mí sí. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Ver la vida así lo cambia todo, ¿eh? Ya deja de quejarte. Y más, dejemos de culpar a Dios, de rebelarnos contra Dios por las situaciones que ocurren. Todas están bajo su control. Aleluya. Y Él siempre tiene un propósito hermoso de bendición para tu vida, para mi vida, detrás de toda circunstancia que Él permite que ocurra en nuestras vidas. Este versículo cambió mi vida.